Y bueno, vamos a desarrollar estas medidas con Fernando Blanco Muiño. Él fue director nacional de Defensa del Consumidor y director ejecutivo del Centro de Estudios en Derechos del Consumidor. Como decía Santiago, una semana que comienza, ¿no?, con la puesta en vigencia de muchas de estas medidas. Fernando, ¿qué te parece este paquete? Hola, buen día, ¿Cómo gracias estás, por el Fernando? llamado, un gusto saludarlos a ustedes y a todos los televidentes. Bueno, como bien decía Santiago, es una política nueva que empezó ayer. Eh, Tengamos en cuenta que somos un país de 45 millones de habitantes, en donde esta política impacta en más o menos entre 18 y 20 millones de consumidores, con lo cual hay que hacer operativos los sistemas, vincularlos entre los comercios, la FIP, los emisores de tarjeta de débito, los bancos, con lo cual la implementación está siendo, casi les diría que sobre la marcha. Veremos la resolución de la FIP que generó las condiciones para instrumentar esta medida. Establece que aquellos consumos que se hicieron ayer hasta las 17 horas se pagarán en las siguientes 24 horas, o sea que estaríamos en el día que empezaríamos a ver las devoluciones. Hay un tema que solo vamos a saber cuando eso suceda, que es si los sistemas informáticos están en condiciones de discernir cuáles son los productos a los cuales realmente hay que devolverle el IVA, o si, otra interpretación que está dando vuelta, la devolución es del 21% del monto de la compra, por imposibilidad de discernir la diferencia de los productos, ¿no? Sobre todo porque lo veníamos hablando, ayer tuve la posibilidad en el programa de la tarde, de hablar con los supermercados chinos y yo le planteaba que si una bebida alcohólica estaba como almacén, posiblemente le devuelvan parte del IVA. Y se enojó, como diciendo, no, bueno, es para primera necesidad. En realidad no le estaba diciendo que la culpa era del supermercado, pero al parecer puede pasar, porque la categoría almacén para el gobierno, y si está inscripta como un lugar de expendio de comida, de alimentos y bebidas, tranquilamente puede llegar a pasar y devolverte el IVA. Bueno, incluso en los supermercados grandes también. No está puesta en vigencia ahora, Fernando, como vos decías, un instrumento que permite discernir, ¿no?, dentro de ese ticket que uno compre, por ejemplo, en una cadena de supermercados, qué ítems deberían o no verse beneficiados por ese 21%. Y acá, Fernando, me parece que hay que dar un consejo. Todo lo que compres con IVA o con posibilidad de que te devuelvan, guarda el ticket, guarda el monto, porque vas a tener que entrar a tu home banking a ver cuánto te devolvieron y si te lo devolvieron. La pregunta sería, ¿qué pasa si yo estoy inscripto y no me lo devuelven? ¿A quién le reclamo? Bueno, en ese punto lo que hay que ver es si sos beneficiario del plan, ¿no? Hay algunas excepciones que establece la misma resolución de la FIP, trabajadores del sector público, aquellos que aún siendo monotributistas tengan otro ingreso por alquiler, en su carácter de propietarios de alquiler de una propiedad, aquellos que tributen ingresos brutos, bienes personales, porque la gestión lo que supone es que si tributas bienes personales es porque tenés cuanto menos un inmueble más de lo que sería vivienda única. No aplica este criterio si vos pagás bienes personales solo por tu vivienda única. Con lo cual, en principio hay que ver si si es beneficiario. Y si es beneficiario, tiene que corroborar en relación al ticket, como muy bien decís vos, primer consejo, pagar con tarjeta de débito o billeteras virtuales habilitadas. Segundo consejo, el ticket, rescatar el ticket de compra. Lo que decían respecto de almacén, en la comercialización asiática o supermercados chinos, como le quieran decir, es muy común que en el ticket te pongan, no discriminen el producto, te pongan almacén, 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 almacén. Cual, ahí desde el punto de vista informático va a ser muy difícil para la FIP identificar. Yo creo que vamos a ver cómo salen estas primeras horas. Me parece que el descuento va a ser sobre la compra en general en estos primeros días y a lo mejor después se pueden ir
afianzando los sistemas Claro. como para poder hilar más fino. Todo un tema también que va a pasar con los precios, ¿no? En este contexto, Fernando, si se va a intensificar los controles y ver que tal vez nunca falta, ¿no? El vivo que especula con ese descuento que tal vez va a tener después el consumidor. ¿Qué puede pasar en ese caso? Bueno, en este caso decir, el comercio no tiene que devolverle al consumidor el 21%. Ayer hemos registrado casos en el interior del país de consumidores que querían llevarse el 21% en efectivo. Claro. Por supuesto que esta política no aplica para el pago en efectivo, no aplica, es un instrumento de pago, el consumidor lo puede utilizar, tiene toda la libertad de hacerlo, no va a tener devolución del IVA. No afecta a los comercios, esto también es muy importante tenerlo en cuenta. No es que el 21% afecta a la Se lo descuentan, claro. Esto es, en todo caso, son recursos que el gobierno nacional va a afectar a las cuentas de los consumidores, no afecta en nada a los comercios como para evitar esos cartelitos, acá no hacemos el descuento, cosas así que en la Argentina siempre hay... Por eso no rápidos, debería haber remarcación de creativos. precios, digo. No. Este programa no justifica ninguna remarcación de precios, ninguna. Lo que puede pasar es que el comerciante más interesado en hacerse del efectivo que de la bancarización de esa compra haga una oferta y haga un descuento por pago en efectivo. Eso sí puede pasar y que se trate de seducir al consumidor a que pague en efectivo y no con tarjeta de débito. En ese caso, vuelvo a decir, no aplica la devolución del IVA al consumidor si paga en efectivo. Claro, y de alguna manera, Fernando, también se habló en el día de ayer de que si bien hay un sistema por quit para poder, por quit o quill, para poder controlar si estás dentro de esa nómina, no es tan exacta, podés estar incluido y en realidad que no te lo devuelvan, o podés estar no incluido y que te lo devuelvan. ¿Eso se sigue depurando día a día en la AFIP? Mirá, la idea es que se siga depurando. Lo que les decía antes, las bases de datos son de millones de usuarios. Piensen cada uno de ellos multiplicado por la cantidad de productos que pueden hacer en una compra. Con lo cual la información que va a generar esto es muchísima y el tiempo de implementación ha sido corto, ¿no? El ministro Massa anunció la medida y a los pocos días salió la implementación con la resolución de la AFIP. Con lo cual tampoco ha habido tanto tiempo para armar el soporte informático. Yo creo que esto se va a ir mejorando y eso va a permitir que tengas más claro. Al día de hoy, como bien describió, es casi una raspadita. Voy, compro y veo mañana si me devuelven, y si me devuelven es porque soy beneficiario y si no me devuelven es porque no lo soy. Y si no lo soy, se habilitó. Y otro... No, la página, Santi, para sí, poder está habilitada chequear. para sí. poder chequearlo. Y otro consejo que tenemos que darles es que es por quill, por DNI. Quiere decir que si en el grupo familiar hay 3 personas que tienen una tarjeta de débito, cuando llega al tope de 18.800 la primera, debería comprar la segunda la comida. Lo que no sé qué va a pasar, Fernando, es si yo no soy beneficiario, pero mi mujer sí, y yo le transfiero dinero para que ella compre. ¿Cómo va a estar, si va a haber algún cruzamiento de esos datos o no? No creo, no, en ese punto no. Lo que está por lo menos vigente hasta ahora es un beneficio por consumidor individual por Exacto. medio de pago, hasta 18.800 pesos. Si en tu familia, un matrimonio de los dos trabajan y tus hijos ya están en edad laboral y trabajan y todos están bancarizados, igual, tenés sí. 4 beneficios. Sí. Y no hay que esperar de consumir uno para ir Bien. a los otros. Se puede ir dando contemporáneamente. Son 57.000 pesos la devolución. En Claro, 3 no, pero personas aproximadamente. sí, tendríamos que gastar cuánto en esa familia de gasto total en un supermercado, arriba de 300.000 pesos. más. El techo de 18.800 ha surgido de calcular una canasta básica alimentaria más aseo personal de unos 80.000 pesos, Claro. que es lo que se supone que una familia tipo de un matrimonio con 2 hijos de 6 y 10 años consumen, Sí. de acuerdo a los parámetros del INDEC. Entonces, más o menos de ahí es que surge el 18.800, porque yo me decía, ¿dónde lo sacan? Claro, Sale de pero ahí.
también tengamos en cuenta que esto que decís vos, Ro, es muy interesante, de cuánto deberíamos gastar, pero también... ¿Cuánto podemos en realidad también, exacto, ¿no? también En cada hay presupuesto una familiar. devolución y hay una posibilidad de estoqueo para el mes que viene. Esta posibilidad de tener 60.000 pesos más de posibilidad de compra es interesante. Sí, sí, sin duda. Fernando, ¿cómo ves las otras medidas, no? Por ejemplo, el alivio del impuesto a las ganancias. Para esta jornada hay una convocatoria muy importante de distintos gremios, ¿no? En lo que sería el apoyo, que ya Juntos por el Cambio dijo no va a dar voto a favor de la reformulación de la ley. Mirá, en el contexto macroeconómico que estamos viviendo, de tanta volatilidad, de pérdida de poder adquisitivo de salarios y jubilaciones, que ya venía registrándose y que se acrecentó con la devaluación del 14 de agosto de un 22%, todas estas medidas ayudan a paliar el efecto sobre las economías de las familias, con lo cual bienvenido sea. En el corto plazo, si vos me preguntás a mí respecto de si estas medidas que está tomando el ministro Massa forman parte de un plan económico para luchar contra la inflación, yo me permito decir que no. Y también me permito decir que una reforma tributaria que la Argentina necesita debería ser integral, no solo de un impuesto y en términos electorales por el corto plazo que tenemos hasta el 22 de octubre. Pero en términos de las economías familiares, bienvenido sea, y el debate parlamentario me parece que tiene que pasar por algo de más largo plazo, no por el corto plazo electoral que estamos viviendo ahora. Hay un debate, Fernando, que estamos planteándole a nuestros entrevistados que tiene que ver con, luego de las PASO tuvimos una devaluación planteada, de alguna manera por el Fondo Monetario, que se cree o se supone que debería haber sido y arrancado en un 50-60%, terminó siendo de un 22%, y hay muchos fantasmas acerca de que después de las generales puede haber otra nueva corrección de evaluatoria, a pedido del Fondo Monetario o a pedido posiblemente de quien haya y se haya impuesto en esas elecciones para acomodar un poco la matriz económica de la Argentina. ¿Lo ves posible? Bueno, no quiero ser un fantasma más, pero es probable que sí. Y también decir que las devaluaciones o estas medidas las toma el gobierno, porque parecería que el gobierno lo hace porque el fondo lo pide. El gobierno lo va a hacer porque el candidato que gane se lo pide y el gobierno es una Carmelita descalza que está manejando la economía brillantemente bien. No es así. La macroeconomía argentina está destrozada, los indicadores así lo demuestran, y hay que hacer estas correcciones que tienen una cuota de realismo. Ahora, en relación a tu pregunta, ¿es probable que haya una nueva devaluación? Si uno mira los efectos de la primera devaluación, indudablemente, y uno de los objetivos era achicar la brecha cambiaria que tiene el tipo de cambio oficial contra el tipo de cambio paralelo, hoy por hoy eso ya se licuó y estamos igual, con lo cual, desde el punto de vista de los requerimientos de sinceramiento del mercado de cambio, habría que hacerlo. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Con qué alcance? Y si lo va a esconder hasta el 23 de octubre, como escondió hasta el 14 de agosto, no lo sabemos. El tema, Fernando, ahí lo que dicen, por ejemplo, desde el Ministerio de Economía, es que el fondo había pedido justamente esa devaluación antes del resultado de las PASO y para hacer efectivo, ¿no?, el giro de dinero, a su vez para repagar, digo, la deuda. Caer en default hoy sería agregarle un condimento más, ¿no?, a la situación económica. ¿Cómo ves esa negociación, ¿no?, en esa apreciación que hacías sobre la gestión de gobierno? Bueno, como toda negociación, siempre es difícil y hay que llevar a la mesa los mejores argumentos. Yo creo que la Argentina está pasando por esta situación en donde su ministro de Economía, que es un político avesado y que no es economista, le toca el rol de negociador y además de candidato. Entonces, en ese contexto, muchas de las decisiones quedan teñidas por el cronograma electoral. La negociación con el fondo en todos los gobiernos, en todas las gestiones, en todos los países siempre es difícil. Por supuesto que te van a pedir más de lo que los gobiernos locales están decididos a hacer, con una velocidad que muchas veces tampoco los gobiernos locales están
muy, muy convencidos de hacer. Y bueno, eso es parte de la negociación. A nosotros nos toca que todo este proceso sea en un año electoral con indicadores macroeconómicos, como les decía antes, muy complicados, realmente muy complicados. Fíjense que el Ministerio de Economía, por ejemplo, anunció que va a empezar a difundir la inflación semanalmente. O sea, eso es una ¿Qué pasó con eso, Fernando? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo eso significa? va a ser por redes igual. No le van a dar una calidad tan de información, sino a través de las redes. Sí, claro, por eso va la pregunta. Yo no me animaría a decir que no le van a dar calidad de información, ¿eh? Yo no, por supuesto, y por suerte el INDEC va a seguir funcionando y mensualmente va a seguir informando oficialmente como corresponde. Pero el Ministerio de Economía, que maneja mediciones y que lo viene haciendo desde antes, lo que sucede es que no los difundía, ahora tomó la decisión, por lo menos lo dijo así Gabriel Rubinstein, el viceministro, de los viernes anunciar la inflación semanal. Yo creo que va a ser una herramienta en este contexto electoral para marcar que la inflación está bajando, hacer el comparado semana de este mes contra semana igual semana del mes anterior y ver si bajó, y tratar de generar un discurso que muestre que hay una tendencia a la baja en la inflación sin esperar al mes, ¿no? Evitar la especulación, ¿no? También, por ejemplo, del tipo de cambio, incluso, ¿no? De los operadores de precios en nuestro país también, con segmentos que de todos modos, más allá del IPC general, hay rubros en particular que suben bastante por encima. Bueno, Fernando, vos lo sabés muy bien, ¿no? ¿Qué pasa ahora con los consumidores, no? Porque hay servicios, por ejemplo, que por la devaluación justamente subieron un 30%. Vos decís, ¿por qué si primero la inflación no fue de un 30% y ni siquiera la devaluación? Sí, tomamos ese 22 y ese 8. ¿Qué podemos hacer si nos encontramos con esas situaciones con tu vasta experiencia en ese área? ¿Hasta dónde se justifica un aumento de precio, no? Mira, el rubro que más aumentó es el de la carne, que ha tenido un impacto del 25.6 en el mes de agosto. Altísimo, realmente altísimo. Pero también hay que decir que la carne desde diciembre del año pasado, durante el primer semestre del año, venía por detrás de la inflación. Se sabía que en algún momento del año iba a suceder y sucedió. Si a eso le sumás la devaluación, es la primera vez que se ve un traslado a precios tan rápido de una devaluación. A las 10 de la mañana del 14 de agosto el Banco Central anunció la nueva cotización y a las 12 del mediodía ya estaban circulando nuevas listas de precios. El traslado a precios ha sido muy alto. Lo decía yo, por ejemplo, en el caso de los servicios, ¿no? Veía incluso con el IPC, el desagregado de los rubros, comunicaciones fue el que estaba último, que creo, no recuerdo, pero estaba alrededor de un 4%. Fernando, no sé si vos tenés el dato más fresco. En mi caso, por ejemplo, yo lo vi en mi boleta, 3 veces se duplicó. Y ese no es el aumento, por ejemplo, que está autorizado por el gobierno nacional, ¿no? De servicio de internet y eso. Por eso digo, ¿hasta dónde uno puede convalidar el precio o quedarse sin un servicio tan importante como es hoy en día para tantas tareas como es, por ejemplo, el internet, ¿no? Sí, claro. Mira, en ese caso los aumentos tienen que estar, primero decir, internet, telefonía móvil es un servicio regulado. No pueden aumentar lo que quieran y en el momento que quieran, tienen que tener la autorización del ENACOM, el Ente Nacional de Comunicación. Claro. Y el aumento tiene que ser notificado a través de la factura, habitualmente sucede, con 30 días de anticipación. O sea, la empresa tiene que decir, a partir del mes que viene, y no hacerlo el 30 para que aplique al primero, al siguiente, sino... Claro, para darte la opción. Pero muchas veces eso no pasa igual. ¿Cambiarte de proveedor o cambiar de plan? Claro, igual ahí tenemos el otro tema, Fernando, que todos los proveedores no llegan a todas las zonas. O sea, se da también este monopolio incluso del internet donde o pagás lo que te están diciendo, sabiendo que no te están avisando cómo te lo van a aumentar, que no están aumentando lo que les dice el ENACOM y todo eso que vos nos marcabas, o eso o te quedas sin internet porque en algunos lugares solo tenés una opción. Claro, en este caso, siempre las oficinas de defensa del consumidor son el lugar que recomendamos para hacer el reclamo. Tienen incumbencia en la materia y se puede hacer perfectamente, que lo tienen que recibir en las oficinas de defensa del consumidor. En algunas ciudades del país convive la oficina de defensa del consumidor con la delegación del ENACOM, donde también se podría hacer
esa denuncia. En cualquier caso, no validar con el pago aumentos que no han sido notificados con los 30 días de anticipación. Sí. Fernando, te agradecemos mucho el contacto, estos tips para los consumidores también y el análisis de las medidas. Muchas gracias a ustedes, que tengan muy buen día.